Bienvenidos un día más a mi canal, su refugio para maratonear sin remordimientos. ¿Listos para sumergirnos en un mundo de romance e intriga y dramas que te robarán el sueño? Porque hoy vamos a hablar de esas joyitas turcas, esas series cortitas pero matonas que te atrapan desde el primer minuto y te dejan con ganas de más. Si eres como yo y te encanta descubrir nuevas historias, pero el tiempo escasea, este es tu vídeo. Vamos a explorar un abanico de series turcas breves, perfectas para esos fines de semana lluviosos o para esos ratitos libres en los que necesitas una dosis de emoción. Y si aún no te has suscrito al canal, no esperes más. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo con las mejores recomendaciones, reseñas y noticias del mundo de las series. Te prometo que no te arrepentirás. Y ahora sí, manos a la obra. Prepara tus palomitas, ponte cómodo y acompáñame en este viaje por el fascinante universo de las series turcas cortas que te engancharán al instante. Empezamos con una serie que combina romance, comedia y un toque de misterio, Erkenci o Pájaro Madrugador. Esta serie cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y un poco alocada que empieza a trabajar en una importante agencia de publicidad. Allí conoce a Kan, el hijo del dueño, un hombre carismático y aventurero. La química entre ellos es innegable, pero su relación se verá constantemente obstaculizada por enredos, secretos y malentendidos. Lo que hace especial a Erkenci es su ritmo ágil, sus personajes entrañables y la belleza de sus paisajes. Además, la actuación de Demet Özdemir y Can Yaman es simplemente impecable, transmitiendo a la perfección la pasión y el humor de sus personajes. Aunque tiene más de 50 episodios, la historia es tan adictiva que te los verás en un abrir y cerrar de ojos. Es una de esas series que te deja con una sonrisa en la cara y te hace creer en el amor verdadero. Profundicemos un poco más en lo que hace que Erkenci sea tan irresistible. La serie no solo te atrapa con su trama romántica, sino también con la representación vibrante de la vida cotidiana en Estambul. Las calles bulliciosas, los mercados coloridos y las tradiciones arraigadas se entrelazan con la historia de amor de Sanem y Kan, creando una experiencia visual y culturalmente rica. Además, la serie explora temas como la independencia femenina, la importancia de seguir tus sueños y el valor de la familia. Sanem, a pesar de sus excentricidades, es un personaje fuerte y decidida que lucha por alcanzar sus metas. Kan, por su parte, aprende a valorar la simplicidad y la autenticidad gracias a la influencia de Sanem. La serie también cuenta con un elenco secundario memorable con personajes como Leila, la hermana de Sanem, y Emre, el hermano de Kan, que añaden humor y complejidad a la trama. La química entre los actores es palpable y cada personaje tiene su propio arco de desarrollo que te mantiene enganchado hasta el final. Erkenci es una serie que te hará reír, llorar y suspirar, y que te dejará con la sensación de haber vivido una historia de amor inolvidable. Cambiando un poco de género pero manteniendo la calidad, tenemos Fi. Esta serie es un thriller psicológico que te mantendrá al borde del asiento desde el primer episodio. Narra la vida de Can Mañay, un famoso psicólogo y profesor universitario con una personalidad manipuladora y obsesiva. Cuando conoce a Duru, una joven bailarina, se obsesiona con ella y hará todo lo posible para acercarse a ella y controlar su vida. Fi es una serie oscura, intrigante y con un ritmo frenético. Los personajes son complejos y tienen motivaciones ambiguas, lo que te hará cuestionar constantemente sus intenciones. La serie aborda temas como la obsesión, el poder, la manipulación y las consecuencias de nuestras decisiones. Aunque solo tiene 2 temporadas, la historia es tan intensa que te dejará pensando durante días. Si te gustan los thrillers psicológicos que te desafían y te hacen reflexionar, Fi es una opción excelente. Analicemos la oscuridad que impregna Fi. Esta serie no es para los débiles de corazón. Desde el primer momento te sumerge en un mundo de intrigas, secretos y manipulaciones. Can Mañay es un personaje fascinante y repulsivo a la vez. Su inteligencia y carisma lo convierten en un líder nato, pero su obsesión por controlar a los demás lo convierte en un monstruo. La serie explora la fragilidad de la mente humana y las consecuencias devastadoras de la obsesión. Duru, la joven bailarina, es una víctima de la manipulación de Can, pero también es una mujer fuerte y decidida que lucha por mantener su independencia. La serie también cuenta con personajes secundarios complejos y ambiguos como Bilge, la estudiante brillante que se siente atraída por Can, y Ozge, la periodista que investiga los secretos del psicólogo.
Fi es una serie visualmente impactante con una fotografía oscura y una banda sonora inquietante que intensifican la atmósfera de tensión y misterio. La serie te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final, cuestionando tus propias convicciones y reflexionando sobre la naturaleza del poder y la obsesión. Si buscas una serie que te desafíe y te haga pensar, Fi es una elección excelente. Ahora, si lo que buscas es una historia de amor épica y llena de drama, no puedes perderte Ask 101. Esta serie juvenil cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar que su profesora favorita sea trasladada a otra ciudad. Para ello, deciden emparejarla con el entrenador de baloncesto del instituto. Ask 101 es una serie fresca, divertida y conmovedora. Los personajes son entrañables y te sentirás identificado con sus problemas y sueños. La serie aborda temas como la amistad, el amor, la rebeldía, la búsqueda de identidad y la importancia de la educación. Además, la banda sonora es increíble y te transportará directamente a la atmósfera de la serie. Con solo 2 temporadas, Ask 101 es una opción perfecta para ver en un fin de semana y te dejará con una sensación de nostalgia y esperanza. Desentrañemos el encanto juvenil de Ask 101. Esta serie no es solo una historia de amor adolescente, sino también una reflexión sobre la amistad, la rebeldía y la búsqueda de un propósito en la vida. Los estudiantes problemáticos de Ask 101 son un grupo heterogéneo con personalidades y problemas diferentes, pero que se unen por un objetivo común: evitar el traslado de su profesora favorita. A medida que intentan emparejar a la profesora con el entrenador de baloncesto, los estudiantes aprenden a trabajar en equipo, a superar sus diferencias y a descubrir el poder del amor y la amistad. La serie aborda temas como el acoso escolar, la presión social, la falta de oportunidades y la importancia de la educación. Los personajes son complejos y entrañables, y te sentirás identificado con sus luchas y aspiraciones. La serie también cuenta con una banda sonora vibrante y pegadiza que te transportará directamente a la atmósfera del instituto. Ask 101 es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la importancia de la amistad, el amor y la educación. Si buscas una serie fresca, divertida y conmovedora, Ask 101 es una opción perfecta. Cambiando completamente de registro, nos encontramos con Immortals. Esta serie de fantasía urbana nos presenta a Mia, una joven que busca venganza contra Dmitri, un vampiro que la convirtió en inmortal hace siglos. Mia deberá enfrentarse a Dmitri y a su ejército de vampiros, mientras intenta encontrar una forma de recuperar su humanidad. Immortals es una serie con mucha acción, efectos especiales y una estética oscura y atractiva. La historia es original y te mantendrá enganchado desde el principio. Los personajes son complejos y tienen motivaciones interesantes. La serie aborda temas como la venganza, la redención, la inmortalidad y la lucha entre el bien y el mal. Con solo 8 episodios, Immortals es una opción ideal para los amantes de la fantasía y el terror. Adentrémonos en el mundo oscuro y sobrenatural de Immortals. Esta serie te transporta a una Estambul moderna, donde los vampiros se ocultan a plena vista. Mia, la protagonista, es un personaje complejo y atormentado por su pasado. Su sed de venganza contra Dmitri, el vampiro que la convirtió en inmortal, la consume por completo. A medida que se enfrenta a Dmitri y a su ejército de vampiros, Mia deberá luchar contra sus propios demonios y decidir si está dispuesta a sacrificar su humanidad para lograr su objetivo. La serie cuenta con escenas de acción espectaculares, efectos especiales impresionantes y una estética oscura y atractiva. Los personajes secundarios son interesantes y aportan profundidad a la trama. La serie aborda temas como la venganza, la redención, la inmortalidad, la lucha entre el bien y el mal y la búsqueda de la identidad. Immortals es una serie que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final, preguntándote si Mia logrará vengarse de Dmitri y si encontrará una forma de recuperar su humanidad. Si eres amante de la fantasía urbana y el terror, Immortals es una opción que no puedes perderte. Volviendo al romance pero con un toque diferente, tenemos Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. Cuenta la historia de Yaman, un joven problemático que es adoptado por un rico abogado y se traslada a vivir a una lujosa urbanización. Allí conoce a Mira, una joven hermosa y popular que está saliendo con otro chico. A pesar de sus diferencias, Yaman y Mira se sienten atraídos el uno por el otro y deberán luchar contra las convenciones sociales y los obstáculos que se interponen en su camino para estar juntos. Medcezir es una serie romántica, dramática y con un toque de intriga.
Los personajes son carismáticos y te harán suspirar con sus historias de amor. La serie aborda temas como la diferencia de clases, el amor prohibido, la amistad y la búsqueda de la felicidad. Aunque es un poco más larga que las otras series de esta lista, la historia es tan adictiva que no podrás parar de verla. Desmenucemos el drama y el romance de Medcezir. Adaptada de la exitosa serie de OC, Medcezir transporta la historia a la vibrante Turquía, ofreciendo una perspectiva fresca y culturalmente rica. Yaman, interpretado magistralmente, es un joven proveniente de un entorno humilde que se encuentra catapultado a un mundo de lujo y privilegios al ser adoptado por un abogado adinerado. Este choque cultural es uno de los pilares de la serie, explorando las diferencias de clase y las barreras sociales que separan a Yaman de su nuevo entorno. Mira, la joven hermosa y popular, representa el mundo al que Yaman intenta integrarse. Su relación está marcada por la atracción mutua, pero también por los prejuicios y las expectativas de sus respectivos círculos sociales. Medcezir no solo se centra en el romance, sino que también aborda temas como la amistad, la familia y la búsqueda de la identidad. Los personajes secundarios son complejos y aportan profundidad a la trama, cada uno lidiando con sus propios problemas y desafíos. La serie destaca por su producción de alta calidad, con paisajes impresionantes y una banda sonora emotiva que complementa la historia. Medcezir es una serie que te enganchará desde el primer episodio, haciéndote suspirar por el amor de Yaman y Mira, y reflexionando sobre las diferencias sociales y la búsqueda de la felicidad. Si te gustan las historias de amor con drama y un toque de intriga, Medcezir es una opción que no te decepcionará. Ahora, si te gustan las historias de época y los dramas familiares, no puedes perderte Mutesem YZYL, Cosem, o El siglo magnífico, Cosem. Esta serie es una secuela de la exitosa serie Mutesem YZYL, y cuenta la historia de Cosem Sultan, una de las mujeres más poderosas del Imperio Otomano. Cosem llega al harén del sultán Ahmed y siendo una joven inocente, pero pronto aprende a sobrevivir en un mundo lleno de intrigas, ambiciones y traiciones. Mutesem YZYL, Cosem, es una serie histórica, dramática y visualmente impresionante. Los decorados, el vestuario y la música son espectaculares y te transportarán directamente a la época del Imperio Otomano. La historia es fascinante y te mantendrá enganchado desde el principio. Los personajes son complejos y tienen motivaciones ambiguas, lo que te hará cuestionar constantemente sus lealtades. Aunque tiene 2 temporadas, la historia es tan rica y compleja que te dejará con ganas de más. Descifremos las intrigas palaciegas de Mutesem YZYL, Cosem. Esta serie es una inmersión profunda en el corazón del Imperio Otomano, explorando la vida de Cosem Sultan, una mujer que desafió las convenciones de su época y se convirtió en una de las figuras más influyentes de la historia turca. La serie comienza con la llegada de Cosem al harén del sultán Ahmed, y una joven inocente que pronto se ve envuelta en un mundo de intrigas, ambiciones y traiciones. A medida que aprende a sobrevivir en este entorno hostil, Cosem desarrolla una astucia y una determinación que la llevarán a ascender al poder y a controlar el destino del imperio. Mutesem YZYL, Cosem, es una serie visualmente impresionante con decorados suntuosos, vestuarios elaborados y una banda sonora evocadora que te transportarán directamente a la época del Imperio Otomano. Los personajes son complejos y tienen motivaciones ambiguas, lo que te hará cuestionar constantemente sus lealtades. La serie aborda temas como el poder, la ambición, la venganza, el amor y la lealtad. Mutesem YZYL, Cosem, es una serie que te enganchará desde el primer episodio, haciéndote reflexionar sobre la naturaleza del poder y el precio que hay que pagar para alcanzarlo. Si te gustan las historias de época con drama y un toque de intriga, Mutesem YZYL, Cosem, es una opción que no te decepcionará. La serie no solo se centra en las intrigas palaciegas y las luchas por el poder, sino que también ofrece una visión fascinante de la vida cotidiana en el Imperio Otomano, desde las ceremonias religiosas hasta los rituales de belleza. Cosem Sultan es un personaje complejo y fascinante, una mujer que tuvo que tomar decisiones difíciles para proteger a su familia y a su imperio. Su historia es un testimonio de la fuerza y la resiliencia de las mujeres en un mundo dominado por hombres. Para los amantes de los dramas judiciales, Sasiyet es una opción excelente. Aga Beyolu, un jubilado con Alzheimer, decide aprovechar su enfermedad para cometer una serie de asesinatos y castigar a aquellos que han cometido injusticias en el pasado. A medida que su memoria se deteriora, Aga se convierte en un justiciero implacable,
pero su camino se cruzará con el de Nebra Elmas, una joven policía que está investigando los crímenes. Sasiyet es una serie con un guión inteligente, actuaciones impecables y una trama que te hará reflexionar sobre la justicia, la venganza y la moralidad. La serie aborda temas como el Alzheimer, la corrupción, la impunidad y la fragilidad de la memoria. Con solo 12 episodios, Sasiyet es una serie intensa y conmovedora que te dejará pensando durante mucho tiempo. Profundicemos en la complejidad moral de Sasiyet. Esta serie es mucho más que un simple drama judicial, es una profunda reflexión sobre la justicia, la venganza y la moralidad en un mundo corrupto e indiferente. Aga Beyolu, el protagonista, es un personaje atormentado por su pasado y diagnosticado con Alzheimer. Al darse cuenta de que su memoria está desapareciendo, decide aprovechar su enfermedad para castigar a aquellos que han cometido injusticias y han escapado de la ley. A medida que Aga se convierte en un justiciero implacable, su camino se cruza con el de Nebra Elmas, una joven policía idealista que está decidida a llevarlo ante la justicia. La serie plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza de la justicia y si la venganza puede ser una forma válida de reparación. ¿Es justificable tomar la ley en nuestras propias manos cuando el sistema falla? ¿Puede una persona con Alzheimer ser considerada responsable de sus acciones? Sasiyet es una serie con un guión inteligente, actuaciones impecables y una trama que te mantendrá enganchado desde el primer episodio. La serie aborda temas como el Alzheimer, la corrupción, la impunidad, la fragilidad de la memoria y la complejidad de la moralidad. Si buscas una serie que te desafíe y te haga pensar, Sasiyet es una opción excelente. La serie no solo se centra en la trama criminal, sino que también explora la vida personal de los personajes, revelando sus vulnerabilidades y sus motivaciones. Aga Beyolu es un personaje complejo y conmovedor, un hombre que lucha contra la pérdida de su memoria y la carga de su pasado. Nebra Elmas es una policía idealista que se enfrenta a la corrupción y la injusticia en el sistema. Sasiyet es una serie que te dejará pensando durante mucho tiempo y que te hará cuestionar tus propias convicciones sobre la justicia y la moralidad. Y para terminar, no podemos olvidarnos de Ethos. Esta serie es un drama social que explora las vidas de un grupo de personas de diferentes orígenes y creencias que se cruzan en Estambul. A través de sus historias, Ethos nos ofrece una mirada profunda y compleja a la sociedad turca contemporánea, abordando temas como la religión, la política, la identidad, la clase social y la salud mental. Ethos es una serie con un ritmo pausado, pero con un guión inteligente y personajes muy bien desarrollados. La serie te invita a reflexionar sobre tus propios prejuicios y a comprender mejor a las personas que son diferentes a ti. Con solo 8 episodios, Ethos es una serie que te dejará pensando durante días y te abrirá los ojos a una realidad que quizás desconocías. Desentrañemos la complejidad social de Ethos. Esta serie es mucho más que un simple drama, es una exploración profunda y matizada de la sociedad turca contemporánea, a través de las vidas de un grupo diverso de personajes que se cruzan en Estambul. Ethos no se limita a mostrar las diferencias culturales y religiosas, sino que también explora las tensiones sociales, políticas y económicas que dividen a la sociedad turca. La serie presenta personajes de diferentes orígenes y creencias, desde una joven mujer religiosa que trabaja como limpiadora hasta un psicólogo secular que lucha contra sus propios prejuicios. A través de sus historias, Ethos nos invita a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y a comprender mejor a las personas que son diferentes a nosotros. La serie aborda temas como la religión, la política, la identidad, la clase social, la salud mental y la discriminación. Ethos es una serie con un ritmo pausado, pero con un guión inteligente y personajes muy bien desarrollados. La serie te mantendrá enganchado desde el primer episodio, haciéndote reflexionar sobre la complejidad de la sociedad turca y la importancia de la empatía y la comprensión. Si buscas una serie que te desafíe y te haga pensar, Ethos es una opción excelente. La serie no ofrece respuestas fáciles, sino que plantea preguntas difíciles sobre la identidad, la pertenencia y el futuro de la sociedad turca. Ethos es una serie que te dejará pensando durante días y que te abrirá los ojos a una realidad que quizás desconocías. La serie es un testimonio del poder del diálogo y la comprensión para superar las barreras culturales y construir un futuro más inclusivo y equitativo. Y con esto llegamos al final de nuestra lista de series turcas cortas que te engancharán al instante. Espero que hayas disfrutado de estas recomendaciones y que hayas encontrado alguna serie que te llame la atención.
Hemos explorado un abanico de géneros, desde el romance y la comedia hasta el thriller y el drama histórico, así que seguro que hay algo para todos los gustos. Recuerda que todas estas series están disponibles en plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video o algunas otras plataformas online, así que no tienes excusa para no empezar a verlas hoy mismo. Antes de despedirme, quiero agradecerte por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que te haya gustado y que te haya sido útil. Si es así, no olvides darle un like al vídeo, compartirlo con tus amigos y dejar un comentario contándome cuál de estas series te ha gustado más o qué otras series turcas cortas me recomiendas. Me encanta leer tus comentarios y saber tu opinión. Y por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, no esperes más. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo con las mejores recomendaciones, reseñas y noticias del mundo de las series. Te prometo que no te arrepentirás. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Feliz maratón!